Si en estos últimos días un nombre ha vuelto a tu corazón, si de repente has sentido deseos de rezar por alguien que ya partió, si una paz extraña, una lágrima suave o un recuerdo silencioso te han visitado sin explicación, quizá no sea casualidad. Tal vez Dios, en su misericordia, está tocando tu alma para invitarte a amar de una manera más profunda. En este mensaje vamos a descubrir, a la luz de la fe católica, cómo ciertos movimientos interiores pueden convertirse en una llamada a la oración, a la reconciliación y a la esperanza. No para vivir con miedo, no para caer en supersticiones, sino para aprender a ayudar a las almas y dejar que Dios sane también nuestro propio corazón. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en que en medio de un día muy normal, mientras estamos pendientes de la comida, de la medicina que aún no hemos tomado, de una cuenta que sigue sobre la mesa, de una llamada que no queremos contestar, de pronto una persona que ya ha partido vuelve al corazón. No llega con ruido, no viene para asustarnos, sino como un nombre que cruza la memoria, un rostro que toca suavemente el alma, una voz que parecía hundida en el olvido y que sin embargo regresa. Puede suceder mientras lavamos los platos, mientras estamos sentados solos en una cocina ya en silencio, o cuando nos despertamos de madrugada y no logramos volver a dormir. Entonces, sin saber por qué, nos acordamos de esa persona, y ese recuerdo ya no tiene la violencia de los primeros días del duelo. Es un recuerdo silencioso, profundo, sereno, como si llamara a la puerta muy despacio. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué la recordamos precisamente en ese momento? ¿Por qué, después de tantos años, esa memoria vuelve a visitarnos? ¿Por qué entre tantas preocupaciones el corazón se inclina de pronto hacia alguien que ya no está ante nuestros ojos? Muchos sienten miedo. Muchos piensan enseguida en algo misterioso. Otros se reprochan a sí mismos y creen que siguen demasiado atados al pasado. Pero la fe nos enseña a caminar en la luz, no en el miedo. La Iglesia no nos invita a correr detrás de cosas extrañas. Tampoco nos enseña a construir la vida espiritual sobre suposiciones. Lo que la Iglesia sí nos enseña es a confiar en la misericordia de Dios, a creer en la comunión de los santos y a reconocer que el amor en Cristo no queda interrumpido por la muerte. Por eso, el purgatorio no es un lugar de desesperación. El purgatorio es un misterio de purificación dentro de la misericordia. Dios no rechaza al alma que todavía necesita ser purificada, sino que sigue amándola, sanándola y preparándola para entrar en la luz plena. Cuando entendemos esto, dejamos de mirar el recuerdo de los difuntos con ojos de superstición. El corazón se aquieta más. Entonces comprendemos que lo importante no es adivinar dónde está exactamente esa persona, sino preguntarnos qué vamos a hacer con este recuerdo delante de Dios. Recuerdo a una mujer que vino a verme después de la misa de la tarde. Llevaba muchos años viviendo en viudez. Su esposo había muerto hacía tiempo, sus hijos ya eran mayores y la casa se había ido quedando cada vez más callada. Ella me contó que hubo una temporada en que casi cada semana recordaba de improviso a su esposo a una hora muy avanzada de la noche. No era el dolor agudo de antes, no era una obsesión, era una sensación suave pero honda, como si alguien necesitara una oración. Entonces me preguntó: «Padre, ¿será que él quiere decirme algo?». Y yo le respondí que lo importante no era descifrar a toda costa aquel movimiento interior. Lo importante era que si su corazón se sentía movido a orar, entonces orara. Si sentía el deseo de pedir una misa, que la pidiera. Si sentía el impulso de rezar una decena del rosario, que la rezara. No alimentar la curiosidad, sino escoger lo más sencillo y más seguro en la fe, amar por medio de la oración. Hermanos y hermanas, muchas veces lo que pesa en el corazón no es solamente el recuerdo. También son heridas que no han terminado de sanar. Hay quienes se reprochan palabras duras dichas cuando el ser querido aún vivía. Hay quienes cargan la pena de no haber estado presentes en el último momento. Hay quienes durante años siguen perseguidos por dos palabras: si hubiera sido más paciente, si hubiera comprendido mejor, si hubiera perdonado antes.
Esos si hubiera pueden ir desgastando el alma en silencio, y llega un día en que el recuerdo vuelve, y pensamos que es el difunto quien nos llama, cuando quizá en muchas ocasiones es nuestra propia herida la que está hablando. Eso no convierte el recuerdo en algo malo, al contrario, puede llegar a ser una gracia muy santa, porque Dios puede servirse precisamente de esa memoria para sacarnos de la culpa y conducirnos hacia la misericordia. El enemigo quiere que nos quedemos atrapados en la pregunta de por qué no actué de otra manera Dios. En cambio, nos pregunta con ternura si ahora estamos dispuestos a amar. El enemigo convierte la memoria en una cadena. Dios convierte la memoria en oración. El enemigo nos encierra en el reproche. Dios abre un camino pequeño, pero luminoso. Ofrecer por esa persona una oración, una misa, un sacrificio escondido. En el segundo libro de los Macabeos, el pueblo de Dios ora por los que ya han muerto, porque eso es un pensamiento santo y piadoso. Desde hace siglos, la Iglesia conserva la oración por las almas no por sentimentalismo, sino por fe. Nosotros creemos que ninguna oración hecha con amor se pierde. Creemos que en Jesucristo, quienes todavía caminamos en la tierra, las almas que están siendo purificadas y los santos del cielo permanecemos unidos en el misterio de la comunión. Por eso, rezar por los difuntos es un acto de caridad muy real, muy hermoso y profundamente católico. De modo que, cuando una persona que ya ha partido vuelve suavemente a la memoria, no conviene lanzarse a buscar algo extraordinario. Conviene convertir ese recuerdo en un puente. Basta detenerse un momento y decir: Señor, si esta persona necesita tu misericordia, recibe esta pequeña oración que te ofrezco por ella. Es una frase breve, pero muy hermosa, y muchas veces, justamente en ese instante, el corazón comienza a serenarse. Creíamos que estábamos haciendo algo por otro, pero en realidad Dios también estaba sanando algo dentro de nosotros. Hay personas que durante el día siguen adelante. Sonríen, trabajan, cuidan de su familia, pero al caer la noche la casa parece más grande, la silla vacía parece más triste, el reloj suena más fuerte. Esa soledad no siempre se convierte en llanto, a veces se queda en un suspiro, a veces es simplemente permanecer sentado más tiempo delante de una fotografía. A veces es girar la cabeza hacia la puerta como si alguien estuviera por entrar. Dios conoce todos esos rincones silenciosos del corazón. No desprecia nuestra fragilidad, entra allí con delicadeza y muchas veces precisamente desde el lugar más herido. Hace nacer una obra buena, la oración por la persona amada. Pero también quiero recordar algo importante. No todo sueño, no toda emoción, no todo recuerdo es una señal espiritual particular. La fe madura no se apoya en sensaciones. Nosotros no vivimos de interpretaciones apresuradas. Mucho menos vamos detrás de confirmaciones que alimenten la curiosidad. Todo debe ponerse bajo la luz de la Iglesia en paz y con discernimiento. Por eso, cuando recordamos a alguien que ya murió, la mejor pregunta no es dónde estará exactamente, sino qué puedo hacer con este recuerdo de una manera que agrade a Dios. El primer paso es muy pequeño. Cuando ese nombre vuelva al corazón, no lo ignoremos, pero tampoco hagamos de ello un drama. Basta hacer la señal de la cruz y rezar por esa persona. El paso siguiente es ofrecer algo concreto. Un Padre Nuestro, un Ave María, una decena del Rosario, un pequeño sacrificio en el día o pedir una misa por esa alma. Y el paso final es entregar tanto al difunto como al propio corazón en manos de Dios. No quedarnos encadenados al miedo. No encerrarnos en la culpa. Solamente confiar y descansar en Él. Queridos hermanos y hermanas, lo que más duele no es solamente haber perdido a alguien amado, sino la sensación de impotencia. Como si ya no pudiéramos hacer nada más. Pero la fe nos dice que en Dios todavía hay una puerta abierta. Y esa puerta es la oración. Una oración sincera nunca es inútil. Una misa ofrecida con amor nunca se pierde. Un pequeño sacrificio hecho por amor nunca es olvidado delante de Dios. La misericordia del Señor es más grande que nuestro entendimiento, más profunda que nuestros sentimientos y más firme que la memoria que todavía nos hace temblar el corazón. Por eso,
Si últimamente recuerdan a una persona difunta con una memoria muy suave, muy silenciosa, difícil de explicar, no tengan miedo. Puede ser que Dios los esté invitando a realizar una obra de caridad espiritual. Puede ser que Dios esté usando ese recuerdo para purificar también su propio corazón. Puede ser que quien partió necesite una oración y también puede ser que quien se quedó necesite sanación. Sea como sea, el camino más bello sigue siendo el mismo: orar, pedir una misa, abandonarse a Dios y vivir mejor. Dejen que el recuerdo se transforme en caridad. Dejen que la memoria se convierta en oración. Dejen que el corazón deje de estar preso de preguntas sin respuesta y se abra a la confianza. Porque muchas veces lo que un alma necesita de nosotros no es agitación, sino una oración sencilla. Y muchas veces lo que nuestro propio corazón necesita tampoco es una explicación completa, sino la paz de saber que está haciendo lo correcto delante de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en que lo que nos cansa no es un gran acontecimiento, sino una inquietud silenciosa muy difícil de nombrar. Por fuera todo sigue igual. Seguimos levantándonos, trabajando, cuidando de la familia y atravesando las mismas tareas de cada día. Pero en el fondo del corazón queda un vacío leve y persistente, como si algo no estuviera completo. Una palabra que no se dijo, una obra buena que no se hizo. Y muchas veces, precisamente en medio de ese silencio, nace en nosotros el deseo de rezar por alguien que ya ha partido. ¿Cuántas veces les ha pasado que, en medio de una tarea muy normal, de pronto sienten ganas de rezar un Padre Nuestro por una persona fallecida? Nadie la mencionó, no es una fecha especial, no ocurrió nada que la trajera a la memoria y sin embargo, el corazón se siente tocado. Hay quien va caminando por la calle y de repente siente deseos de entrar en una iglesia. Hay quien se queda en el rincón de oración de la familia y susurra el nombre de un ser querido que ya murió. Hay quien en una tarde cualquiera siente el impulso de pedir una misa por esa persona. Esos movimientos no hacen ruido, pero muchas veces permanecen más que las emociones fuertes. Aquí tenemos que aprender algo muy importante: saber discernir. No todo impulso viene de la misma fuente. A veces es la nostalgia natural del corazón. A veces es una herida antigua que vuelve a abrirse. A veces es una culpa que aún no ha sanado. Pero también puede suceder que, en la suavidad del Espíritu Santo, nuestro interior se ha movido a realizar una obra de caridad espiritual. El creyente maduro no tiene miedo de discernir, al contrario, cuanto más humilde es, mejor sabe detenerse y preguntarse: ¿qué es lo que se está moviendo dentro de mí? ¿Es una inquietud que me hunde o una invitación que me conduce a la oración, a la paz y a la misericordia? Recuerdo a un hombre que vino a verme una tarde de lluvia. Me contó que últimamente sentía muchas ganas de pedir una misa por su hermano mayor. Su hermano había muerto hacía años. Mientras vivieron, se quisieron, pero también hubo distancias y cosas que nunca llegaron a decirse. Él estuvo presente cuando su hermano murió y se ocupó de todo, pero siempre le quedó algo atravesado por dentro. Con el paso de los años pensó que aquello ya estaba cerrado. Sin embargo, últimamente, cada vez que pasaba delante de una iglesia, surgía en su corazón una idea muy clara: ¿tengo que pedir una misa por mi hermano? Entonces me preguntó: Padre, ¿será que mi hermano necesita algo? Yo le respondí que hay cosas que no podemos afirmar con seguridad humana. La Iglesia no nos enseña a declarar con certeza absoluta aquello que Dios no ha querido revelar claramente, pero sí nos enseña un camino luminoso, seguro y hermoso. Si tu corazón es movido a hacer el bien, a rezar, a pedir una misa, a perdonar, entonces hazlo. No hace falta saberlo todo, basta con amar de la manera correcta. Hermanos y hermanas, muchas veces Dios no nos explica todo, pero sí nos muestra el paso siguiente. Y ese paso siguiente es ser muy sencillo. No consiste en buscar señales para saciar la curiosidad. No consiste en aferrarse a las sensaciones hasta caer en la inquietud. El paso siguiente que Dios suele sugerir es rezar una oración, pedir una misa, ofrecer un pequeño sacrificio o atreverse a perdonar a alguien que nos ha herido. A veces el alma recibe alivio,
A veces el corazón de quien reza es el que empieza a sanar. Y muchas veces ambas cosas suceden al mismo tiempo dentro de la misericordia de Dios. Hay personas que viven muchos años con una culpa escondida. Por fuera nadie lo nota. Siguen trabajando, sonriendo, cuidando de la familia, pero en lo más hondo llevan una frase que nunca pudieron soltar. No estuve junto a mi madre cuando murió. No llegué a tiempo mientras mi padre aún me esperaba. Dejé partir a un ser querido con el corazón todavía frío. Esas frases no gritan, pero permanecen encendidas dentro como un carbón que no termina de apagarse. Y un día, por algo muy pequeño, un canto conocido, un olor antiguo, un nombre parecido, toda esa zona de la memoria vuelve a abrirse. Entonces el corazón puede confundir fácilmente la culpa con una gracia que lo impulsa. Por eso, lo que debemos hacer no es seguir cualquier emoción, ni tampoco apagarla enseguida. Lo que debemos hacer es llevarla ante Dios. En la carta a los Romanos, San Pablo dice que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Esa frase nos recuerda que a veces ni nosotros mismos entendemos lo que está pasando dentro, pero el Espíritu Santo sí lo entiende. A veces solo sentimos un peso, una necesidad de detenernos, de levantar la mirada hacia la cruz y de murmurar una oración muy breve. Y quizá justamente allí Dios nos está conduciendo hacia una obra buena que todavía no habíamos reconocido. Lo hermoso es que a veces esa inquietud interior no solo nos conduce hacia una persona fallecida, sino también hacia algo que nosotros mismos debemos hacer. Mientras rezamos por nuestros padres, descubrimos que necesitamos reconciliarnos con un hermano que aún vive. Mientras pedimos una misa por un ser querido, entendemos que hace demasiado tiempo que no nos confesamos. Mientras recordamos a alguien ya partió, sentimos el impulso de perdonar una herida antigua. Dios no solo nos da la oportunidad de ayudar a un alma con nuestra oración, sino que utiliza esa misma oración para enderezar lo torcido dentro de nosotros. Recuerdo también a una anciana que me dijo en voz muy baja: Padre, yo pensaba que estaba rezando por mi esposo y resulta que Dios estaba sanando la dureza de mi corazón. Después de la muerte de su marido, ella siguió rezando con fidelidad, pero conservaba resentimiento hacia uno de sus hijos por asuntos del pasado. Y un día, mientras rezaba el rosario por el alma de su esposo, comprendió que Dios la había perdonado más de lo que ella imaginaba. Desde entonces volvió a hablar con el hijo, con quien había guardado silencio durante años. Hay oraciones por los difuntos que no solo alivian a un alma, sino que también abren una puerta dentro de la propia familia. La misericordia no camina en una sola dirección. Toca el pasado para sanar el presente, pero para vivir esto correctamente, debemos cuidarnos de una tentación muy frecuente: querer controlarlo todo. Hay personas que no soportan la incertidumbre. Quieren saber con seguridad dónde está su ser querido y si necesita algo. Y cuando no encuentran una respuesta clara, su corazón se inquieta más. La fe católica no alimenta ese deseo de control. La fe nos enseña a abandonarnos en Dios. Hay cosas que solo Él conoce. Nuestra parte no es ocupar el lugar de Dios, sino permanecer fieles en lo que nos corresponde. Amar, rezar, pedir una misa, arrepentirnos y confiar. En el Evangelio, Jesús no siempre lo explica todo, pero siempre conduce a las personas hacia lo esencial. Cuando Marta lloraba por la muerte de su hermano, Jesús no le dio una larga explicación sobre la muerte, sino que le habló de la resurrección y de sí mismo como la vida. Eso nos enseña que en la vida espiritual, la paz no nace de entenderlo todo, sino de permanecer con el Señor. Por eso, si descubren dentro de ustedes un impulso a rezar por los difuntos, no lo desprecien, pero tampoco lo exageren. Recíbanlo con sencillez, deténganse unos minutos ante el sagrario, recen despacio un Padre Nuestro, ofrezcan una decena del rosario, pidan una misa en cuanto puedan y díganle al Señor: yo no lo sé todo, pero tú sí lo sabes. Te ofrezco este pequeño amor por la persona que he recordado y te pido también que sanes los rincones oscuros de mi corazón. Lo primero es mirar honestamente dentro de uno mismo y reconocer que está inquieto.
El paso siguiente es no dejar que esa inquietud pase en vano, sino convertirla en oración. Y el último paso es permitir que esa oración toque la propia vida, ayudándonos a ser menos duros, a culparnos menos, a soltar el deseo de controlar todo y a aprender a confiar más. Queridos hermanos y hermanas, muchos piensan que el cielo solo está cerca cuando sucede algo extraordinario, pero la verdad es que, a veces, el cielo toca el corazón a través de algo muy pequeño, un impulso silencioso, un deseo de rezar que no sabemos de dónde viene. Si acogemos esas cosas dentro de la luz de la iglesia, con serenidad y con paz, no nos llevarán a la superstición, sino a la caridad. Y cuando un alma aprende a transformar su inquietud en oración y su herida en misericordia, esa alma ya está caminando un poco más cerca de Dios. Hay momentos en que después de mucho tiempo rezando por los difuntos, el corazón entra en un silencio nuevo. Ya no está la inquietud fuerte de antes. En su lugar aparecen cosas muy suaves. Un sueño sereno, una lágrima que no destruye, un recuerdo que ya no hiere igual, una casa que poco a poco vuelve a respirar en paz. Frente a eso, hay que caminar con humildad y con discernimiento. No todo lo que sentimos es una señal extraordinaria. A veces un sueño es solo memoria. A veces una lágrima es una herida que por fin encuentra salida. A veces el silencio de la casa nace de que el corazón empieza a aceptar una ausencia. Todo eso es humano y no tiene nada de malo. Pero también puede suceder que Dios se sirva de esas experiencias para llevarnos a rezar más, a confiar más y a aferrarnos menos a lo que queremos controlar. Recuerdo a una mujer que, después de muchos meses pidiendo misas y rezando el rosario por su madre, empezó a soñar con ella. No eran sueños oscuros. Veía a su madre en paz, sentada en una habitación conocida, mirándola con ternura. Al despertar no sentía miedo, sino una gran calma. Entonces me preguntó si su madre quería decirle algo. Yo le respondí que lo más importante no era descifrar el sueño, sino mirar su fruto. Si aquel sueño la llevaba a la paz, a la oración y a la confianza, entonces debía dar gracias a Dios y seguir caminando. Jesús nos enseña que por los frutos se conoce el árbol. Lo que viene de Dios no nos vuelve más confusos, más supersticiosos ni más dependientes de sensaciones. Lo que Dios toca de verdad nos conduce a la paz, a la caridad, a la oración sincera y a una vida más fiel. Por eso, si alguien sueña con un difunto y ese sueño lo lleva a rezar mejor y a entregarlo más a Dios, puede recibirlo con serenidad, pero no debe construir su fe sobre ese sueño. También hay lágrimas suaves que son una gracia. No hablo del llanto desgarrador de los primeros días, sino de esa lágrima silenciosa que cae mientras uno reza, mientras mira una fotografía, mientras escucha una palabra de Dios. Esa lágrima no hunde, limpia. A veces durante años una persona no pudo llorar porque tuvo que seguir adelante, ocuparse de todo y sostener a los demás. Y solo mucho después, en la oración, el corazón se ablanda. Esa lágrima no es debilidad, muchas veces es sanación. Recuerdo también a un hombre mayor que volvió a confesarse después de muchos años lejos de la iglesia. No volvió por un hecho extraordinario, sino porque un día, estando solo en el coche, escuchó un canto que se había cantado en el funeral de su esposa. Pensó que lo ignoraría como otras veces, pero aquella vez lloró y mientras lloraba sintió alivio. Desde entonces empezó a regresar a la iglesia, a pedir misas y a abrir de nuevo su corazón a Dios. Hay lágrimas que no nos alejan del Señor, sino que nos devuelven a Él. Otra experiencia muy discreta es cuando la memoria empieza a suavizarse. Antes bastaba oír un nombre, ver una habitación, recordar una escena para que el corazón se apretara. Pero después de un tiempo de oración, uno descubre que sigue recordando a esa persona, pero ya no queda destrozado. Sigue amando, pero sin hundirse. Eso también es gracia. Dios muchas veces no borra la memoria, pero sí la sana. No nos obliga a olvidar. Hace que el recuerdo ya no nos rompa por dentro. Algo parecido sucede en algunas casas. Durante un tiempo todo pesa, todo parece más triste, más cargado. Pero poco a poco llega otro silencio, la misma casa, los mismos objetos.
la misma ausencia, y sin embargo el ambiente ya no aplasta. Hay una calma nueva, no hace falta ponerle nombres grandes. Basta con agradecer. Cuando la misericordia de Dios entra en un hogar, muchas veces lo hace así, con una paz humilde y callada. Pero aquí hay que recordar algo esencial. No construyamos la vida espiritual sobre fenómenos, lo central sigue siendo Jesucristo, los sacramentos, la palabra de Dios, la caridad y la fidelidad a la iglesia. Si una experiencia nos aparta de eso, no nos ayuda. Si nos lleva a rezar, a vivir con más mansedumbre y a confiar más, podemos recibirla con paz, pero siempre con los pies puestos sobre la fe. Por eso, si tienen un sueño sereno, den gracias a Dios y recen. Si una lágrima suave aparece, déjenla caer en las manos de Dios y recen. Si un recuerdo empieza a doler menos, den gracias a Dios y recen. Si la casa se vuelve más ligera, den gracias a Dios y recen. Todo debe llevarnos a lo más sencillo: pedir una misa, rezar un Padre Nuestro, ofrecer una decena del rosario, ir ante el sagrario y decir: Señor, yo no lo entiendo todo, pero confío en ti. El comienzo es aprender a mantener la calma ante los pequeños movimientos del corazón. Luego, no hay que apresurarse a verlos como algo extraordinario, sino llevarlos a la oración y al discernimiento con Dios. Finalmente, lo que vale la pena esperar no es una sensación inusual, sino los frutos silenciosos en la vida. Más paz, menos curiosidad, más oración, más dulzura y más confianza. Queridos hermanos y hermanas, Dios suele obrar con mucha suavidad. Muchas veces no llega con ruido, sino en un sueño que no asusta, en una lágrima que no destruye, en un recuerdo que ya no hiere igual, en una casa que empieza a descansar. Quien sabe rezar en medio de estas cosas pequeñas no caerá en la superstición. Descubrirá que lo más importante no está en lo que siente, sino en aquel que toca el corazón en silencio. Y cuando el corazón se serena en Dios, aprende también a amar a los difuntos con un amor más limpio, más libre y más lleno de esperanza. Llega un momento en que después de los recuerdos, después de las inquietudes, después de los sueños serenos o de esas lágrimas suaves, tenemos que enfrentarnos a una pregunta muy real. ¿Qué debo hacer ahora? No se trata de pensar más y más, no se trata de buscar nuevas señales, se trata de hacer algo. Porque si todo se queda solo en la emoción, el corazón se cansa. Si todo se queda solo en la suposición, el alma se confunde. Pero si todo eso nos conduce a una obra concreta de caridad, entonces la fe empieza a echar raíces más profundas. Muchos sufren porque piensan que ya no pueden hacer nada por sus seres queridos difuntos. Mientras esa persona vivía, todavía se la podía visitar, cuidar, tomar de la mano, acompañar en una noche larga, pero cuando ya ha partido, uno siente impotencia. Y precisamente allí la fe católica abre una puerta muy hermosa. El amor no ha terminado, el bien no ha terminado, la comunión en Dios no ha terminado. Todavía podemos amar a los difuntos de una manera muy real, rezando, pidiendo una misa, ofreciendo pequeños sacrificios, perdonando y viviendo en conversión. Recuerdo a una mujer que vino a verme con los ojos muy cansados. Me dijo que desde la muerte de su padre seguía rezando, pero llevaba dentro una tristeza difícil de nombrar, no solo porque lo extrañaba, sino porque hubo un tiempo en que ambos vivieron muy distantes. No hubo grandes discusiones, no hubo ruptura abierta, solo una frialdad larga. Cuando su padre enfermó gravemente, ella volvió a acercarse, pero todo pasó demasiado rápido. Después del funeral, siguió con su vida, trabajando y cuidando de su familia, pero en su interior sentía como si una puerta no hubiera terminado de cerrarse. Entonces me preguntó: Padre, ¿qué puedo hacer para reparar? Yo le respondí: no puedes volver atrás en el tiempo, pero sí puedes empezar a amar a tu padre del modo que la iglesia enseña. Pide una misa por su alma, reza cada día por él, acércate a la confesión, porque muchas veces lo que necesita ser sanado no es solo el recuerdo del difunto, sino también el corazón de quien sigue viviendo. Hermanos y hermanas, Dios no nos pide cosas grandes que estén fuera de nuestras fuerzas. Casi siempre nos invita a empezar por algo pequeño, una misa ofrecida por un alma, un Padre Nuestro rezado despacio, una decena del rosario ofrecida con amor, un pequeño sacrificio escondido.
unos minutos de silencio ante el sagrario, una decisión de hablar con más mansedumbre en casa, un perdón que hemos retrasado demasiado. Esas cosas parecen pequeñas, pero en las manos de Dios nada de lo que se hace por amor es pequeño. En la vida de la iglesia, la misa es el regalo más precioso que podemos ofrecer por los difuntos. No porque las demás oraciones no valgan, sino porque la misa es el sacrificio del mismo Jesucristo. Cuando pedimos una misa por un alma, la colocamos en el corazón mismo de la misericordia salvadora del Señor. Hay personas que buscan muchas cosas para calmar su corazón, pero olvidan lo más sencillo que la Iglesia siempre ha enseñado: acudir al altar. Si de verdad amamos a quien ha partido, pedir una misa por él es un acto muy hermoso, muy justo y muy profundo. Y después de la misa viene la oración de cada día. No piensen que solo se puede rezar cuando se tiene mucho tiempo. La vida nos cansa, eso es verdad. Pero una oración breve sigue siendo una llama verdadera. Mientras lavamos los platos podemos decir: Señor, ten misericordia de esa alma. Mientras caminamos podemos rezar un Ave María. Si nos despertamos de noche y no podemos volver a dormir, podemos pronunciar el nombre de esa persona delante de Dios. No desprecien las oraciones pequeñas. Muchas veces son esas oraciones pequeñas las que impiden que el corazón se enfríe. Pero hay algo todavía más difícil que rezar o pedir una misa: perdonar. Hay personas ya fallecidas a quienes todavía no hemos perdonado. Por fuera parece que todo quedó atrás, pero basta escuchar su nombre para que algo vuelva a doler. Hay padres demasiado duros, hay madres que dejaron heridas profundas, hay hermanos que hicieron sufrir durante años. La persona ya murió, pero la herida sigue viva dentro de nosotros. Y muchas veces Dios no solo nos invita a rezar por ellos, sino también a perdonarlos en nuestro corazón. Perdonar no significa decir que el dolor no existió. Tampoco significa obligarse a sentir que todo está bien de inmediato. Perdonar es poner esa herida en las manos de Dios y pedirle que no siga gobernando nuestra vida. A veces uno necesita repetir muchas veces una misma frase: Señor, todavía no sé perdonar del todo, pero quiero empezar. Solo ese deseo sincero ya abre una puerta para la gracia. Y muchas veces cuando perdonamos a un difunto, el primer corazón liberado es el nuestro. También hay personas que necesitan otro paso: confesarse. Porque muchos remordimientos ligados a los difuntos no están solo en la nostalgia, sino en una conciencia que carga un peso que nunca ha soltado. No fui bueno con mi madre, le hablé con dureza a mi padre, dejé solo a un familiar cuando más me necesitaba. Si todo eso se guarda por años dentro del alma, termina convirtiéndose en una cadena. Pero en el sacramento de la reconciliación el Señor perdona, sana y da un comienzo nuevo. Hay personas que después de muchos años por fin se atreven a confesarse, y desde ese día su oración por los difuntos se vuelve más ligera, más verdadera y más pacífica. Porque cuando el corazón se reconcilia con Dios, también se purifica el amor que lleva hacia quien ya partió. Y hay algo más muy importante: a veces, para rezar de verdad por los difuntos, tenemos que vivir mejor con los vivos. Hay personas que piden misas por sus padres, pero tratan con dureza a sus hermanos. Hay quienes lloran ante una fotografía, pero hieren cada día a quienes todavía están a su lado. Eso hace pensar mucho, porque el amor verdadero no puede separarse de la vida real. Si rezar por un alma no nos vuelve más suaves, más pacientes y más buenos con nuestra familia, entonces todavía tenemos que pedirle al Señor que toque más profundamente nuestro corazón. En el Evangelio, Jesús enseña que si al presentar la ofrenda uno recuerda que hay división con su hermano, debe ir primero a reconciliarse. Eso muestra que el Señor no separa la piedad de la vida diaria. A veces la forma más hermosa de rezar por una madre fallecida es dejar de hablar con dureza a la esposa que vive a nuestro lado. A veces la forma más hermosa de rezar por un padre difunto es empezar a hablar con más ternura al hijo que está en casa. Dios ama las oraciones que se convierten en vida, en palabras más suaves, en paciencia, en un corazón transformado. Por eso, si ustedes me preguntan qué deben hacer ahora, no les diré cosas complicadas. Empiecen por algo concreto.
Pidan una misa por la persona que recuerdan. Mantengan una oración breve cada día por ella. Ofrezcan un pequeño sacrificio sin llamar la atención. Miren si en su interior hay algo que todavía necesita perdón. Acérquense a la confesión si hace mucho tiempo que no lo hacen. Y decidan vivir con más mansedumbre con quienes Dios todavía ha dejado a su lado. Son pasos pequeños, pero verdaderos. Y precisamente esas cosas verdaderas abren camino para la gracia. Ante todo, no te quedes solo contemplando la nostalgia en tu corazón, sino deja que se convierta en un acto concreto de amor. Luego, permite que ese gesto vuelva a nutrir tu vida interior, haciéndote capaz de arrepentirte, de perdonar y de vivir con más humildad. Finalmente, que la oración por las almas no se quede solo en palabras, sino que te conduzca a una vida nueva, más sencilla, más apacible y más sincera ante Dios. Queridos hermanos y hermanas, lo que las almas necesitan de nosotros no es curiosidad, sino amor, no suposiciones interminables, sino oración y conversión. Cuando pedimos una misa por ellas, cuando rezamos el rosario, cuando ofrecemos un cansancio pequeño del día, cuando perdonamos, cuando nos confesamos, cuando vivimos con más bondad en la familia, entonces no solo un alma recibe alivio, sino que también nuestro propio corazón empieza a sanar. Y esa es una de las cosas más hermosas del misterio de la comunión de la Iglesia, que quien ya partió y quien todavía permanece aquí pueden ser tocados por una misma misericordia. Llega un momento en que, después de muchas oraciones silenciosas, después de las misas ofrecidas con amor y después de pequeños sacrificios escondidos, el corazón empieza a hacerse una pregunta muy profunda y muy humana. ¿Esa persona ya habrá encontrado la paz? Esa pregunta ya no nace de la curiosidad, ¿nace del amor? Nace de un corazón cansado de extrañar, herido por el cariño, que solo desea que el ser amado repose en la luz de Dios. Pero justamente aquí debemos aprender algo muy importante: detenernos en la confianza, porque hay cosas que solo Dios conoce. Hay puertas que solo su misericordia puede abrir plenamente. Nuestra parte no es apoderarnos de lo que no vemos, sino amar hasta el final en la fe. Muchas personas pasan años esperando una señal clara para que su alma por fin descanse. Quieren saber con certeza que su ser querido ya está en paz. Quieren una respuesta definitiva para dejar de sentir ese peso dentro. Y eso se entiende. Cuando se ama de verdad, cuesta mucho aceptar lo que no se puede comprobar. Pero la fe no nos entrega un mapa detallado del mundo invisible. La fe nos da algo más grande. Nos da a alguien en quien podemos abandonarnos. Si Dios es Padre lleno de misericordia, si Jesucristo murió, resucitó por nosotros, si nadie ama a las almas más que el mismo Dios, entonces lo que al final nos sostiene no es saberlo todo, sino confiar en Él. Recuerdo a un anciano que me habló después de la misa de la mañana. Su esposa había muerto hacía años, pero él seguía pidiendo una misa por ella cada año y cada noche rezaba despacio un Padre Nuestro antes de dormir. Un día, en lo íntimo de su corazón, le dijo al Señor: ya no sé qué más pedirte. Solo te pido que la abraces tú como yo no pude abrazarla en sus últimos días. Mientras me contaba esto, tenía los ojos enrojecidos, pero el rostro en paz. Después añadió: desde ese día sigo rezando, pero ya no con ansiedad. Siento que la he puesto donde debía ponerla, en las manos de Dios. Hermanos y hermanas, a veces la paz no llega porque lo hemos entendido todo, sino porque nos hemos dejado caer en la misericordia. Eso es algo muy hermoso en el camino de oración por los difuntos. Al comienzo rezamos desde el dolor, luego rezamos desde el amor, después rezamos desde la fe, y si caminamos más hondo, esa oración empieza a convertirse en gratitud. No porque desaparezca la nostalgia, no porque dejemos de amar, sino porque ese amor ha sido purificado. Ya no se aferra de la misma manera. No quiere retener a la persona amada dentro de la propia memoria. Aprende a entregarla a Dios. Y cuando ya la ha entregado, el corazón se vuelve más libre para seguir viviendo, para hacer el bien y para amar a quienes todavía están a su lado. En el Evangelio según San Juan, Jesús dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. ¡Qué consuelo tan grande hay en esa palabra!
Nos recuerda que el destino final del ser humano no es la tumba, ni el recuerdo, ni la fotografía colocada en un rincón de la casa, sino la casa del Padre. Nosotros no sabemos cuánto dura la purificación de cada alma. No nos corresponde afirmar con seguridad lo que Dios no ha querido mostrarnos claramente. Pero sí sabemos esto: ninguna oración ofrecida con fe es inútil, ninguna misa se pierde delante de Dios, ningún pequeño sacrificio ofrecido por amor es olvidado, y ninguna alma queda fuera del alcance de la misericordia si se deja purificar por el Señor. Por eso llega un momento en que el corazón necesita cerrarse según la lógica de la fe. No cerrarse porque olvida, no cerrarse porque deja de amar, sino cerrarse en el sentido de dejar de luchar contra lo que no puede controlar, dejar de exigir una garantía humana, dejar de vivir en una inquietud interminable. Hay un cierre santo cuando la súplica empieza a transformarse en abandono. Al principio decimos: Señor, ten misericordia de esa alma. Después podemos decir: Señor, yo creo que tu misericordia ya la está alcanzando. Al principio oramos por preocupación, después por amor, y llega un momento en que oramos con gratitud, creyendo que Dios obra mejor de lo que nosotros imaginamos. Eso no significa que ya no recemos por los difuntos. Seguimos pudiendo pedir misas, seguir nombrándolos en la oración, seguir ofreciéndoles pequeños sacrificios. Pero el corazón ya no permanece tenso, ya no vive con la sensación de que, si deja de preocuparse, esa persona quedará abandonada. No, hermanos y hermanas, los difuntos no descansan en nuestra preocupación, descansan en las manos de Dios, y esa verdad trae paz, y cuando el corazón empieza a aquietarse, descubre algo muy bello. Muchos piensan que rezar por las almas solo ayuda a quienes ya partieron, pero en realidad también transforma a quienes permanecen aquí. Hay personas que rezando por sus padres aprenden una piedad más verdadera. Hay quienes rezando por su esposo o su esposa difunta se vuelven más tiernos con sus hijos. Hay quienes recordando a un ser querido fallecido dejan de vivir con superficialidad, dejan de hablar con dureza, dejan de tratar el tiempo como si siempre quedara después. La muerte, mirada a la luz de la resurrección, no solo nos habla del que se fue, también nos enseña cómo debemos vivir mientras seguimos aquí. Recuerdo a un hombre que cambió después de la muerte de su madre. Antes era muy irritable y en casa todos temían hablar con él. Desde que su madre murió, empezó a pedir misas por ella y cada noche permanecía largo rato en el rincón de oración de su familia. Tiempo después, su hija me dijo: desde que murió la abuela, mi padre se ha vuelto más bueno. Esa frase se quedó en mi corazón. A veces el alma por la que rezamos no solo recibe nuestro amor, sino que también deja en nuestra vida una llamada a cambiar. Así, de una pérdida, Dios hace nacer un hombre nuevo. De una lágrima abre un camino de conversión. Por eso no debemos detenernos solo en la pregunta de dónde está esa persona, sino preguntarnos también: ¿y yo cómo estoy viviendo? Estoy viviendo de tal manera que un día mis seres queridos puedan rezar por mí con paz. Estoy reconciliado con Dios. Estoy tratando bien a mi familia. Estoy dejando que mi corazón se endurezca por el orgullo, por el dinero, por heridas antiguas que no quiero soltar. Hay personas muy fervorosas para rezar por las almas, pero olvidan preparar la suya, y eso es una pena, porque una de las formas más hermosas de honrar a los difuntos es vivir nosotros también en camino de salvación. Cuando este camino de oración se hace más profundo, Dios suele obrar 3 movimientos muy suaves, pero muy verdaderos. Primero, dejamos de asustarnos por lo que no sabemos y aprendemos a confiar. Después, dejamos de mirar solo al difunto y empezamos a revisar nuestra propia vida para convertirnos. Y finalmente, comenzamos a vivir con más mansedumbre, con más gratitud y con más espíritu de oración, como personas que ya han sido tocadas por una pequeña luz de eternidad. Si ustedes me preguntan cómo saber si el corazón ya está más en paz, yo respondería así: cuando uno sigue recordando, pero ya no desespera, sigue rezando, pero ya no entra en pánico, sigue pidiendo misas, pero ya no vive con ansiedad, sigue amando, pero ya no quiere retener, sigue llorando cuando hace falta, pero en esas lágrimas ya hay esperanza.
Eso no es frialdad, es una paz que ha pasado por la cruz. Es la señal de que el corazón está aprendiendo a abandonarse en Dios. Por eso, lo último que quiero decirles no es que intenten encontrar una prueba definitiva de que esa alma ya ha llegado al cielo. Lo último que quiero decirles es que perseveren en lo que la iglesia siempre enseña. Pidan misas, recen, ofrezcan sacrificios, confiesen sus pecados, perdonen, vivan con más mansedumbre. Amén a quienes todavía están a su lado con la ternura que muchas veces solo aprendemos a tener cuando ya hemos perdido a alguien. Y después dejen que Dios haga su parte, porque la parte de Dios siempre es más profunda, más amplia y más misericordiosa que la nuestra. Amén.